Buenas noches, señores estudiantes. Muy buenas noches. ¿Cómo han pasado? ¿Cómo han estado? ¿Cómo está esa Muy actividad buena, práctico-experimental? ¿Ya estamos avanzando? sí, muy buenas noches. Ahí estamos avanzando. Me alegro. Ya. Bueno, hemos llegado a la semana 7, que corresponde un análisis de la semana 1, 2 y 3. Que comprende el proceso de la investigación, los métodos de la investigación como primera parte y segunda parte, ¿ya? Eh, bueno, solamente para dar un breve análisis al respecto, para que tengan conocimiento de una reseña sobre todas las 3 primeras semanas que corresponden a la unidad 1 y 2. En la semana 1, como ustedes comprenderán, pues hemos tratado el proceso de investigación. Eh, Solamente como un concepto en el que nos indica que el hombre por su naturaleza es curioso, está siempre buscando el saber, conocer sobre algo, el por qué investigar, que es parte de su desarrollo, ¿no? Y para probar una teoría y resolver también uno o más problemas. También nos hablaba del cómo investigar. No es solamente necesario tener el deseo de investigar, sino también el de saber hacerlo, a fin de llegar también a los resultados pues que estamos buscando por el simple hecho, por el complemento de nuestra formación y pues el planteamiento del problema que es lo principal, que consiste en establecer formalmente el objeto de la investigación. Como ustedes lo ponen en práctica con el trabajo que tienen ahora, pues buscan más allá de la teoría, la hipótesis, la observación, y presentando pues las etapas de una investigación ideal para llegar a nosotros que a unas conclusiones, ¿no es cierto? En la semana, en la unidad 2, que comprende los métodos analítico y sintético como métodos de la investigación, como primera parte tenemos que el método, según Descartes, lo condujo como una propia razón también y como busca de la verdad en las ciencias. En lo principal también obra escrita por el mismo René Descartes, eh, una obra fundamental de la filosofía occidental con implicaciones para el desarrollo filosófico y una ciencia. Él analiza el método analítico y el método sintético como el método analítico como una separación de las partes a las realidades para llegar a conocer sus elementos fundamentales y las relaciones que existen entre ellos. El análisis es la operación intelectual que considera también la separación de las partes de un todo. En el método sintético, vuelta a vista, reúne las partes de un todo separado y lo considera como una unidad. Esta es la expresión oral o escrita que contienen de manera resumida aspectos de un tema que se encontraban dispersos, ¿no? Como semana 2, perdón, como semana 3, se habló de los métodos inductivo, deductivo, definición, la clasificación y división. Con esto se completa los métodos de la investigación con el método analítico, el método sintético, el método inductivo, el método deductivo, em, la definición, la clasificación y la división. Vamos con el método inductivo. El método inductivo, según Achelier, que también es un filósofo, lo ha definido como el acto por el cual el espíritu pasa al conocimiento de los hechos y de las leyes de lo que lo rigen, ¿no? En el caso del empirismo, vuelta es una causa del conocimiento humano que es la experiencia. En este método inductivo eh, se clasifica en completa o incompleta. Se llama completa cuando ésta se funda en la totalidad de los casos observados o presentados por la experiencia. Aristóteles sostenía que lo podía conocer a través de los sentidos. Era falso y solamente esto se podía llegar a la verdad a través de las ideas, solamente a través de las ideas.
Y también, pues, en la inducción se denomina incompleta o amplificante, porque vuelta aquí el filósofo Francis Bacon se da cuenta de que el razonamiento deductivo resalta a expensas del razonamiento inductivo. Su principal propósito era redactar una inmensa historia natural que pudiera abrir el camino de una filosofía inductiva. Es decir, que esto va más allá de los casos observados y afirma como probable o como cierta. ¿Ya? También nos clasifica en unas etapas. Estas etapas son la observación, la formulación de la hipótesis, la experimentación y la formulación de la ley. La observación, esta nos suministra los hechos particulares en números suficientes para concebir y formular provisionalmente la ley que los rige. La hipótesis vuelta es después que ésta se puede efectuar nuevas experiencias apropiadas para verificar la explicación y la hipótesis. Una vez que hemos verificado la hipótesis, esta se convierte en ley. Los principios de la inducción, ya una vez al convertirse en ley la explicación y la hipótesis, esta se basa en 4 principios principales. El primero, pues, cuando una característica conviene como predicado a varias especies de un mismo género. Si a un sujeto puede aplicarse como predicado un conjunto de caracteres o notas, existirá también la probabilidad también de que convenga como predicado de dicho sujeto todo el contenido de lo que lo forma parte de aquellos caracteres. Los hechos de los cuales se extienden también de la ley que deben de ser idénticos a los observados y como último punto también en determinados casos, este entra en la formulación de la ley. Pasemos al método deductivo. En el método deductivo, esto, según el filósofo Aristóteles, que creó el método deductivo como forma del razonamiento, la deducción parte de una proposición general para llegar al conocimiento. Por ello, pues se lo ha definido como el procedimiento de principios generales que sean estas, llegar a la conclusión para dividirlo en sus clases. ¿Cuáles son estas clases? En primer lugar, que parte de las leyes comprobadas experimentalmente, la filosofía, que parte de los principios, primeros principios de la razón y de las verdades comprobadas. El segundo lugar, pues la deducción se denomina directa y también si lo particular deduce de lo general, sin intermediario e indirecta, si lo particular se deduce de lo general, mediante la comprobación o comparación con una tercera proposición. En tercer lugar, la deducción puede ser formal, constructiva. La deducción formal es la que reviste la forma silogística y la deducción constructiva, en cambio, vuelta, esta permite acrecentar nuestros conocimientos. El siguiente método de investigación es la definición. La definición no es en sí mismo también un método de investigación que no es otra cosa más que el análisis de la comprensión de una idea con el objeto de obtener sus elementos. Estas clases de definición pues pueden ser normales o de nombres irreales o de cosas. Las definiciones nominales, estas son las que fijan y precisan el sentido de las palabras. A su vez también da varias clases etimológicamente convencionales y usuales. Son etimológicas las que explican el origen de una palabra, descomponiéndolo de unos elementos materiales, si es el caso. Las convencionales, pues estas son arbitrarias o privadas, que son los que dan a conocer el sentido especial de que un actor emplea una palabra para un uso determinado. Y las usuales, o también llamadas comunes, las definiciones vueltas expresan el sentido en que ordinariamente estas toman la palabra. En las definiciones reales, vuelta a estas, nos dan a conocer la naturaleza de las cosas que pueden ser esenciales o descriptivas. Son esenciales también las definiciones que nos dan a conocer las cosas que sus elementos constitutivos esenciales, con definiciones descriptivas que dan a conocer las cosas enumeradas, también sus propiedades y accidentes principales que solamente pueden aplicarse al objeto definido. En la definición descriptiva, esta puede ser propia, accidental, genética, causal, teológica y analítica. Se denomina propia cuando toma en cuenta las cualidades y propiedades. La accidental es la definición descriptiva que nos da a conocer el objeto por sus cualidades accidentales externas.
Se denomina genéticas también con las definiciones que indica el método peculiar también y exclusivo de producirse los objetos o el modo como se ha engendrado. Y se denomina causal, que es la definición que da a conocer un objeto por medio de su causa eficiente. Se llama teleológica la definición que hace indicando la finalidad exclusiva de una cosa. Y se llama analítica, donde lo descompone también como para poder explicarlo, como por ejemplo, el agua se descompone en oxígeno y dos hidrógeno. En las reglas de la definición puede ser completa, puede ser más clara, puede definirse también por los términos positivos y debe de ser breve. Debe de ser completa, es decir, que no debe de tener ni más ni menos de lo definido. Debe de ser clara también porque no debe de entrar nunca en la definición el término definido y ni a verse con términos oscuros y vagos. Y puede preferirse también los términos positivos, que naturalmente esta regla no solamente se aplica a aquellas cosas que conocemos como la remoción o eliminación de otras. Y debe de ser breve también para que comprenda únicamente lo necesario. Pasamos a la último método de investigación, que es la clasificación. Bueno, nuestro constante vivir, pues siempre vamos clasificando cosas, qué sé yo, libros, también en el estudio de las ciencias naturales, la clasificación de los vertebrados. El filósofo Carnot determina que la clasificación, según la observación, los objetos singulares es apenas un paso en el proceso cognitivo. O sea, la capacidad cognitiva es la sensorial de los seres humanos. Con esto se trata de establecer las relaciones entre los fenómenos. Que esto quiere decir que el proceso de clasificación para poder entender, tiene dos etapas: la observación simple y la observación comparada o comparación. Esta clase de clasificación puede ser también artificial o natural. En la artificial es aquella vuelta que se hace entendiendo únicamente a caracteres demasiado aparentes, superficiales y visibles, como por ejemplo la clasificación de los libros. Es una biblioteca también que es de acuerdo a su tamaño, color. La clasificación vuelta natural es aquella que lo hace teniendo en cuenta las afinidades también profundas y esenciales de los seres, tratando de reproducir el origen mismo y del origen mismo de la naturaleza. En las reglas de la clasificación, esta debe de ser completa, porque ella debe de quedar también comprendida en todas las cosas que se quiere clasificar, y también puede ser opuesta, que es en el sentido de los grupos del mismo grado. Los individuos también clasificados no solamente deben de ser comprendidos más allá del grupo a la vez. Debe también buscarse que haya más semejanzas entre las cosas incluidas del mismo grupo. Y pues para llegar a la clasificación terminamos con la división. En la división vuelta es el fondo que parte de varios objetos, de múltiples conceptos de división, y también pues la clasificación, la división lo podemos definir como la distribución de un todo en sus partes. Con esto más claro puede clasificarse en natural, accidental y real. Es natural cuando sus partes forman un ser uno por naturaleza, como por ejemplo el hombre. El accidental puede ser según si las partes no forman un ser por naturaleza, puede ser el hombre y su vestido. Y el real, pues esta puede ser esenciales, integrales, constitutivas, también partes esenciales en las que es integrado por elementos, sino los cuales donde existen el objeto, y las partes integrales que están constituidas por uniones materialmente que pueden ser separadas, como por ejemplo el hombre, la cabeza, las manos, los pies, etcétera, ¿no? Bueno, eso es todo, señores estudiantes. Esto ha comprendido la semana 1, 2 y 3 de la semana 7, para que ustedes vayan ya ensayando, revisando lo que corresponde al primer bimestre, para que ya tengan conocimiento de lo que va a ser las pruebas, ¿ya? Bueno, ¿alguna pregunta?
Mi estimada, una consulta. Ujú. Quiere decir que las pruebas que nos van a tomar serían correspondientes a la semana 1, 2 y 3. No sé si Verá, entendí mal. no, todavía falta la semana 8, donde Ya. comprende la semana 8 es la unidad 3 y 4 de la semana 4, 5 y 6. Ah, ya, ya, ya. Ujú. Ya, o sea que yo entendí mal. Pensé que solamente hasta esta semana nos iban a dar como un recordatorio y la No, siguiente semana era para en sí ya prepararnos para lo que es la prueba. sí. La otra semana es la última semana de repaso. Como ustedes comprenderán, en la guía didáctica está como última semana de repaso la semana 8, Ah, porque ya. ustedes rinden el examen evaluación presencial, dice, en la semana siguiente. Claro. En mi caso, por ejemplo, a mí me toca el día sábado 1 y el domingo 2, Allá. 3 y 3. Tres, ajá. Ahí sí tengo una inquietud. Bueno, estás a nivel general y quizás usted sí me pueda ayudar. Em, por ejemplo, yo tengo seguidos, ¿no? Tengo 3 materias y están planificadas para el sábado, se me ocurre el sábado 1 y está desde las 7 de la mañana. Entonces, lo que sí tengo entendido es que es 1 hora por materia. Entonces, ahí sí no sé si es que nos mandan una notificación indicando el orden para que nos tomen esas pruebas ese día. Por ejemplo, en mi caso, que tengo tres pruebas, eh, supuestamente están planificadas para las 7 de la mañana del día sábado 1 de junio. Sí, o Entonces, sea, ahí sí como que me preocupa. ustedes empiezan con los exámenes, creo que es a partir de las 7 de la mañana, y van terminando y van teniendo otros códigos para la siguiente materia. Es así. No sé Ya, si me hice entender. o sea, entiendo que, por ejemplo, yo termino, se me ocurre con investigación jurídica. Termino, o sea, a las 7 de la mañana y termino, se me ocurre antes de la hora. Y ahí tengo que conectarme enseguida a la otra, se No, me ocurre derecho no. romano, por ejemplo. A ver, verá. Usted tiene el usuario y contraseña, ¿no es cierto? De ¿Ya? mi, Abre. de, Usted se le va a presentar todas los exámenes que tiene que rendir. Termina con una, empieza por otra y así, el ¿ya? usuario y contraseña, ¿a qué se refiere? Discúlpeme, al correo que Al nosotros, correo. Sí, ya, le debe de llegar un correo donde ustedes tienen que descargar la aplicación 7, creo que es. ya. ¿Y Ya, hasta cuándo es tendría que llegarnos ese correo? la otra semana. Ya, porque bueno, nos compartieron un link en un chat para poder nosotros ver ahí lo que es el tema de los horarios de examen. O sea, yo por el correo no he visto nada hasta ahora. Entonces, Mm. no sé, ojalá, no sé hasta cuándo nos llegará eso. Claro, no, es que tienen que ustedes revisar constantemente los correos, porque hay estudiantes que se quedan sin revisar y se quedan sin examen. Y en ese Usted caso, sabe, ¿qué se podría hacer? En ese caso, supongamos, no revisé a tiempo, por alguna circunstancia me pasó y ya no di el examen. O sea, lo pierdo. en esos casos tendría que pedir una prórroga, pero ya eso es un trámite. Sí, me imagino. O por temas de enfermedad, no sé, se me ocurre. Ese día me tocaba dar un examen y me enfermé. O sea, usted sabe cosas que pueden pasar, una calamidad. Entonces sí Claro, o sería sea, bueno es un trámite que tiene que seguir. Sea por ya. las causas que fuera, tiene que seguir un trámite. O sea, esto no se trata directamente con el tutor de la materia, sino que se No, trata es con la universidad. O sea, ya es un tema administrativo entonces. sí, sí, porque yo soy la tutora, no soy la autora. Ya. Ujú. Ya, ya. Entonces uno debe acercar, o sea, mandar un correo desde nuestro correo ahí indicando cuál es el tema, por qué no, en caso de que se vaya a dar, entonces ellos han de responder, ¿no es cierto? O Claro, irse de manera presencial. exacto, cada uno de sus centros. Ajá, Ya, 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 ya. Entonces, por ya, ese lado, no tengo otra pregunta yo de mi ya, lado. ya. Voy a dejar de grabar cualquier duda que no sea respecto pues a la clase de hoy. Voy a dejar de grabar ya y continúo con la